Buenos días, noches jóvenes. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es presión. Bueno, hay que especificar que dependiendo de qué material estemos hablando, pues la presión puede ser sólida o puede ser líquida. Entonces, en el caso de la presión en los sólidos, se define como la relación del peso que recae en una superficie o la fuerza que recae en una superficie. Entonces, entre la fuerza y el peso, la fuerza y el área, o el peso y la superficie. Bien, entonces la presión es igual a la fuerza entre el área, también puede ser el peso entre el área, y pues aquí tenemos la fórmula de peso que la hemos visto. Dependiendo de la figura de la que estamos hablando, del área puede ser lado por lado, puede ser base por altura, en el caso del rectángulo, círculo que puede ser pi por radio al cuadrado, y el triángulo que puede ser base por altura entre dos. Entonces, hay que aclarar que la presión tiene muchas formas de medirse: Pascal, varias atmósferas, PSI, y también es todo. Entonces, una atmósfera son 101.325 pascales. Una atmósfera también son 1.113.250 varias, 14.68 PSI y 760 milímetros de mercurio. Dependiendo de lo que queramos, vamos a hacer las conversiones. Vamos con las fórmulas. Entonces, dice, la presión que ejerce un vehículo de 100 kilogramos, esa sería su masa, de 4 áreas, que se apoya sobre una superficie de 50 centímetros. Esta superficie viene siendo el área. Podemos decir área o superficie, no hay ningún, es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la presión que ejerce? O que necesito una fórmula que me incluya masa, pero ninguna me incluye masa más que esta. Entonces primero vamos a aplicar esta y después vamos a ver qué presión ejerce ahí, ¿no? Entonces la fórmula de peso es la que voy a copiar, porque necesito saber el peso del vehículo, no la masa. Entonces para ello vamos a aplicar la fórmula, vamos a aplicar de la gravedad. Como estamos con kilogramos y centímetros, pues no coinciden. Entonces, para que todo sea más sencillo, vamos a manejar el sistema de MKS. Centímetros entre segundo al cuadrado. Bien. Ahora, hay que convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Un metro cuadrado le corresponden 10.000 centímetros cuadrados. Y yo tengo bien, entonces 50 por una son 50, y entre 10.000 son 0.005. Y este sería el área convertida. La masa es de 1000 kilogramos y vamos a apuntar la gravedad de 9.81 porque necesitamos saber el peso. La masa no nos sirve. Y entonces multiplicamos 1000 por 9.81.
y nos va a dar 9810. Ok, entonces ahora que ya tenemos el peso, hay que usar una fórmula que nos incluya peso y área, que sería esta de presión. Recuerden que dependiendo si nos da la fuerza o el peso, pues hay que utilizar la fórmula que necesitemos. Entonces, ahí está. Ok, entonces sería esa, vamos a escribir el peso, que es de 9810 newtons, entre el área, que es de 0.05 metros cuadrados. Ahora hay que dividir 9810 entre 0.005 y me da 1.962.000. Entonces me da 1.962.000 y son newton entre metro al cuadrado. Hay que aclarar que newton entre metro al cuadrado significa pascal. Ok, y esta es mi respuesta definitiva. Ok, 1.962.000 pascal. Ok, vamos con la siguiente. Dice una bailarina de 60 kilogramos, sería su masa, 60 kilogramos. Se apoya sobre una de sus pies, sabiendo que la superficie de la punta es de 8 centímetros cuadrados. Esa es la superficie o el área de su pie, 8 centímetros cuadrados. Hay que saber qué presión ejerce. Ok. Si sucede lo mismo que en este caso, primero hay que saber el peso de la bailarina, porque la masa no sirve de absolutamente nada. Entonces ahí está, vamos a calcularla. Necesitamos la gravedad. Bien, entonces vamos a calcular el peso, pero primero hay que convertirlo en centímetros. Eso no me sirve. Entonces vamos a hacer la equivalencia. Recuerden que la equivalencia es la misma. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados y yo tengo 8. Entonces multiplicamos 8 por 1, 2, 3, 4 entre 1, 2, 3, 4. Entonces 0.123 0.0008. Entonces sería 0.0008 metros al cuadrado. Entonces ahí tenemos la conversión. Ahora vamos a aplicar la fórmula de presión. No, pero primero la de peso, porque pues tenemos el peso de la bailarina, tenemos la masa. Entonces vamos a convertir peso es igual a la masa, que ya sabemos que es de 60 kilogramos, por la gravedad, que ya sabemos que es de 9.81 metros entre segundos al cuadrado. Ok, y ahí está. Ok, bien, entonces ahora vamos a calcular. Peso es igual a 60 por 9.81, que son 588.6 y son newtons. Ok, y ahí está entonces la respuesta que estoy buscando. Ok, ese sería el peso. Ahora hay que saber la presión. Volvemos a utilizar la misma fórmula porque nos pide lo mismo y tenemos los mismos datos, peso y área. Entonces vamos a calcular.
el área. Entonces sería aquí 588.6 entre 0.0008 y eso me da como respuesta 735.750. Sería, dijimos 735.750, 735.750 y son newton entre metro cuadrado, que eso dijimos que significa pascal. Ok, aquí estaría la respuesta en pascales, pero si nosotros leemos el problema, dice claramente calcúlalo en milímetros de mercurio. Entonces aquí hay que saber también los milímetros de mercurio. Para ello igual vamos a hacer una conversión. ¿Cómo es la equivalencia? Bueno, la única equivalencia que tenemos entre pascales y milímetros de mercurio es acá arriba, dice 101.325 pascales son 760 milímetros de mercurio. 101.325 pascales son 760 milímetros de mercurio y yo tengo 735.750 pascales. $735.750 por 760 milímetros de mercurio entre 101.325, que me da como resultado 5.518.57 5.518.57 milímetros de mercurio, y esa sería la respuesta en milímetros ya de mercurio, y esa sería la conversión que vamos a hacer. Okay, voy a intentar hacerlo más grande para que quepa. Perfecto, y esa sería mi respuesta definitiva. Bien, y aquí ponemos 5.518.57 milímetros de mercurio, y esa sería la respuesta definitiva. Bien, vamos con el último ejercicio, ya para terminar. Dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1/10 a las 5 pascales, que eso sería la presión de que nos están marcando, ¿no? 1/10 a las 5 pascales. Dice, el aire confinado sobre una ventana que tiene forma obviamente rectangular, que de largo tiene 50 centímetros y de ancho tiene 75 centímetros. Okay. La ventana obviamente en este caso, como tiene dos dimensiones, yo sé que es un rectángulo, no puede ser otra cosa, porque obviamente si tiene dos dimensiones, dos de ellas son iguales y el rectángulo es el mismo que tiene sus lados paralelos iguales. Ok, entonces, ¿qué nos preguntan aquí? ¿Cuál es la fuerza que ejerce? Ok, necesitamos saber la fuerza, y para ello necesitamos una fórmula que involucre fuerza. La única fórmula que involucra fuerza es esta. Entonces esta fórmula vamos a necesitar. Bien, entonces ahora necesitamos saber despejar aquí. Para poder despejar, entonces área que está multiplicando va a pasar haciendo lo contrario a multiplicar, que es, de dividir, que es multiplicar. Entonces aquí sería la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a presión por área. Ok, ahora necesito saber el área. Como es un rectángulo, vamos a utilizar el área del rectángulo. ¿Por qué no es un cuadrado? Porque los cuadrados tienen todos sus lados iguales y este tiene dos lados iguales, pero solamente entre sí. Entonces sería esta, la del rectángulo. Ok, la vamos a utilizar entonces. Y bueno, área es igual a base por altura. Vamos ahora sí a utilizar. Bien, el pascal pertenece al sistema MKS, por lo tanto tiene que estar todo en centímetros, o sea serían 0.5 metros y ese sería 0.75 metros.
¿sí? Pues las conversiones las hice dividiendo entre 100. Recuerden que si quieren convertir de centímetros a metros, solamente tienen que dividir entre 100. Bien. Una vez hecho eso, vamos a empezar así a aplicar la fórmula de presión. Bueno, primero de área, porque es la primera que debo saber, ¿no? Voy a insertar la ecuación porque es más fácil. Área es igual a la base que es también, puede llamarse lo largo, son 0.5 metros. Y la altura, que puede ser lo ancho, es de 0.75 centímetros. Metros, perdón. Ahora multiplicamos estos dos valores a ver cuánto nos da. 0.5 por 0.75 y eso me da 0.375 metros al cuadrado. Y ahora ya tenemos ese dato de 0.375 metros cuadrados. Ahora sí hay que calcular entonces lo que nos hace falta. Ahora ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular la fuerza. Recuerden que lo que queremos saber es la fuerza, no el área, la presión, ya la tenemos de hecho. Entonces sería la fuerza, presión. La presión ya la tenemos. Aquí vamos a... por 10 a las 5 pascales. El área, que ya sabemos que es de 0.375 metros cuadrados. Ok, entonces ya tenemos eso, hay que hacer la multiplicación para obtener el resultado. Sería 1, recuerden que el por 10 se pone como exponente, 5 por .375 y eso me da como respuesta 37.500. Serían 37.500 pascales por metro cuadrado. ¿Pero qué es eso? Muy bien. Entonces, pascales por metro cuadrado, vamos a ver. Hay que convertir los pascales a su unidad, a sus componentes. Hay que 37.500. Ok. Y entonces los pascales ya sabemos que son newton entre metro cuadrado. Entonces metro cuadrado se elimina con metro cuadrado, ok, y nos quedan solamente newtons, y esa sería la respuesta. Voy a subrayarla, perdón. Ok, 37.500 newtons. Esa sería la respuesta que estoy buscando. Una vez obtenido eso, vámonos a lo siguiente. Ok, hay que recordar que los líquidos y los sólidos no actúan de la misma manera. Los líquidos, como no pueden tener una forma propia, como en el caso de los sólidos, no podrían tener un área porque no podrían ser cuadrangulares, ni rectangulares, ni circulares, ni de ninguna forma, ni triangulares. Entonces, como no tienen forma propia, regularmente siempre deben de contenerse en un recipiente. A esta contención la presión que pueden ejercer los líquidos se le llama presión hidrostática. Dice, si bien es cierto, es fácil decir que los líquidos actúan de manera diferente a los sólidos. Aquí le puse líquidos, perdón. Vamos a hacer la errata. A los sólidos, por las presiones que estos se miden de manera distinta. La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un cuerpo contenido en un recipiente sobre las paredes y el fondo del mismo, la cual es directamente proporcional a la altura donde se encuentra el líquido. Ok, entonces, como no tienen
forma propia, no pueden tener la misma fórmula, pero dice que esa es de la presión que van a ejercer sobre un recipiente va a ser directamente proporcional a la altura, es decir, a mayor altura, mayor presión, ¿sí? Entonces la fórmula de presión hidrostática o la presión del líquido es de densidad por gravedad por altura. Entonces, como la gravedad es un dato definido y la densidad también, esto me quiere decir que la presión va a depender únicamente de la única variable, que sería altura. Es lo único que puede tener un dato variable. Ok, como nos pide densidad, vámonos a copiar la tabla que ya habíamos hecho anteriormente de densidad, ya que es un dato bastante importante que vamos a necesitar en este caso. Entonces aquí está densidad, ¿no? Vamos a copiar la tabla porque definitivamente la vamos a necesitar. Todo este archivo donde estoy resolviendo estos ejercicios se los voy a pasar, se lo voy a subir a Classroom para que ustedes puedan checar los ejemplos cada vez que lo necesiten. Y ahí está. Entonces, ahí está entonces este ejercicio. Bien, ahora que ya tenemos aquí las densidades, vamos a ver qué sucede. Dice, la presión que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es su presión? Ok, entonces, ahora sabemos lo siguiente. El buzo se encuentra sumergido 10 metros. Esa sería la altura a la que se encuentra, ¿no? Altura a veces también la podemos medir como, la llaman a veces profundidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque pues la altura es hacia arriba y la profundidad hacia abajo, así que sigue siendo altura, solo que medida de una posición distinta. Para el buzo, el mar tiene 10 metros de altura, pero para nosotros que estamos sobre la tierra, el buzo tiene 10 metros de profundidad, así que depende mucho de la percepción que tengamos. Pero siempre que digan altura o profundidad, siempre va a ser altura. Bien, ahora, ¿qué más necesito saber para calcular la presión? Recuerden que en este caso el que ejerce la presión es el agua es un líquido, entonces quiere decir que necesito saber la presión hidrostática, porque es la que ejerce la presión. Entonces, quiero saber si estoy en el sistema MKS, CGS inglés. En este caso, como dice metros, es el MKS. Y para ello la gravedad del MKS ya sabemos que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces la presión hidrostática va a ser la datos que tenemos aquí. Entonces, necesitamos la densidad, perdón. Como estamos bajo el agua, vamos a considerar la densidad del agua. Nada más para que lo sepan, el agua de mar posee una densidad, para que lo sepan, no viene en la tabla, pero pues en todos los problemas lo van a considerar así. El agua de mar posee una densidad de 1030 kilogramos entre y son metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría la densidad del agua de mar. Ok, vamos ahora a convertir. La densidad ya dijimos que es de 1030 kilogramos entre metro cúbico. Gravedad ya sabemos que es de 9. Vamos a borrar los puntos que no son necesarios cuando ponemos paréntesis. 9.81 metros entre segundos al cuadrado, y la altura vamos a ponerla como de 10 metros. Ok, ya tenemos ahí todos los datos dados, ¿no? Ok, vamos a hacer la multiplicación de estos tres valores. Okay, sin meternos en tanto lío administrativo, en tanto lío dimensional, en tanto lío matemático, vamos ahorita a saber que la presión, como es hidrostática, se va a medir en pascales, aunque sea hidrostática se sigue midiendo igual. Entonces vamos a multiplicar estos tres números. $1030 por 9.81 por 10 y me da como resultado 101.043, y esa sería la respuesta, 101.043. Recuerden, como no estamos metiéndonos en los matemáticos, son pascales y se acabó el problema. Y esa sería mi respuesta definitiva. Okay. Entonces sería 101.043. Entonces ahí sería la respuesta que estoy buscando. Bien, vamos con la siguiente. Dice,
Un submarino experimenta 4 atmósferas bajo el agua de mar. ¿A qué profundidad se encuentra sumergido? Veamos entonces este ejercicio. El submarino experimenta 4 atmósferas. Esa sería mi presión, pero como está bajo el mar, vamos a decir que son presión hidrostática. 4 atmósferas. Entonces, nos dice, es todo lo que nos dice. Se encuentra bajo el agua de mar. Ya dijimos anteriormente que el agua de mar es de su densidad. Siempre que les digan agua de mar, la densidad va a ser de 1030. ¿De acuerdo? Ahorita lo voy a apuntar en la tabla para que lo tengan también dicho. Entonces, la gravedad, como estamos en el sistema de MKS, pues sigue siendo 9.81. La voy a copiar para no volverla a reescribir, porque la verdad es muy tardado. Ok, bien, nos seguimos. Como no tenemos otra fórmula más que esta es la fórmula que vamos a seguir utilizando. Es la única que tenemos, no hay más. Entonces, ahora sí, vamos a dejar solo la altura. Para ello vamos a quitar a densidad y a gravedad. Recuerden que cuando 3 términos se están multiplicando pueden pasar juntos haciendo lo mismo. Entonces, si hay gravedad que está multiplicando, van a pasar para el otro lado haciendo lo contrario a multiplicar, que es dividir. Y esa es la fórmula de altura que estoy buscando. Entonces, lo único aquí malo, o lo único que no tenemos, o lo único que no nos dice, es que las atmósferas no podemos utilizarlas como parte de una ecuación, ya que tiene que ser o Pascal o varias. Pascal es el del MKS y varias del CQS. Entonces hay que convertir las atmósferas a Pascal. Ya teníamos esta equivalencia. Para no volverla a escribir, ustedes ya la pueden revisar anteriormente en el video. Una atmósfera son 101.325 pascales. Eso ya lo tenían ahí arribita escrito en las equivalencias, nada más que para no tener que volver a subir. 4 atmósferas van a ser 4 por 101.325 pascales entre 1. Entonces sería 4 por 101.325 entre 1. Y eso me da 405.300 pascales. Esa sería la respuesta. Ese sería convertido ya a pascales. Vamos a ponerlo aquí. 405.300 pascales. Ok, ya tenemos ahí eso. Vamos ahora sí a resolver entonces la altura a la que se encuentra el submarino. Recuerden que altura y profundidad va a ser lo mismo, nada más que de nosotros. O sea, depende mucho del marco de referencia. Entonces, a presión hidrostática tiene que ser la de pascales, 405.300 pascales. Densidad, ya sabemos que es la del agua de mar, ya dijimos que es 1030. Kilogramos entre metro cúbico. Gravedad, que ya sabemos que vale 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Entonces aquí altura, que es lo que estoy buscando, eso sería. Bien, ahora vamos a entonces hacer esta ecuación. Primero hacemos la multiplicación y luego la división. Entonces primero multiplicamos lo de abajo, serían 1030 por 9.81, quedaría como resultado 10.104.3. entonces aquí sería 10.104.3. y pues si ahí kilogramos metro por segundo al cuadrado significa newton entre metro cúbico. Entonces miren, ahorita vamos a hacerlo así para saber de qué manera llega el resultado. Entonces hay que hacer esta división para poder medir. Entonces hacemos la división. 405.300 entre 10.104.3 y eso me da como respuesta 40.11.
Entonces aquí sería 40.11 y ya sabemos que Pascal, ya habíamos dicho que significa Newton entre metro al cuadrado entonces aquí el Newton se elimina con el Newton de acá abajo y metro cuadrado se elimina con metro al cubo, pero quedaría metro normal, porque metro al cuadrado por metro al cubo quedaría metro normal. Entonces sería, y como es altura, pues la altura es el metro, sí. Y esa sería la respuesta que estoy buscando. Entonces quedaría 40.11 metros. Entonces, ahí está. Entonces esa sería mi respuesta definitiva. Vamos por el último, ahora sí el ejercicio, ya para saber exactamente qué nos pediría y poder terminar este video, porque ya se hizo muy largo, llevamos 31 minutos. Dice, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre una chapa de 30 centímetros de lado que se encuentra en el fondo de un tanque lleno hasta 1.15 metros de agua? Sí, tanque de agua lleno hasta, sin considerar la presión atmosférica. Ok, vamos a ver las fórmulas, las datos que nos dan. Entonces, la chapa es cuadrada, eso quiere decir que sus lados van a ver siempre lo mismo, que serían 30 centímetros. También nos dice que el tanque está lleno de agua. El agua ya sabemos que tiene una densidad. Recuerden que no es agua de mar, en este caso es agua común. Entonces la densidad del agua es de 1000 kilogramos entre metro cúbico. Bien, entonces ahora sería lleno hasta 1.15 metros. Entonces, suponiendo a la chapa se encuentra en el fondo y el tanque está para arriba, quiere decir que serían la densidad del tanque, bueno, la altura sería de 1.15 metros, ya que recuerden que nosotros vemos la chapa desde la parte de arriba del tanque. Entonces para la chapa nosotros estamos en lo alto y para nosotros la chapa está en lo bajo, pero recuerden que si es profundidad o altura siempre vamos a encontrar el mismo valor. Ok, entonces volvemos a lo mismo, tenemos exactamente la misma fórmula. La cosa es la siguiente, jamás nos dicen que quieren la presión, quieren la fuerza. Sin embargo, ya teníamos nosotros anteriormente una fórmula para fuerza en el tema de presión, aquí la habíamos obtenido. Fuerza es igual a presión por área. Entonces, si yo quiero saber la fuerza, esta es la única fórmula que tengo, pero para ello primero debo de saber la presión, y como estamos hablando de líquido, la única fórmula de saber la presión es esta, ¿de acuerdo? La presión hidrostática. Esto quiere decir que para este problema en específico, la presión hidrostática es exactamente lo mismo que la presión en los sólidos. Entonces, vamos ahora sí a hacer este problema. Bien, primero que nada hay que saber el área de la chapa. Bueno, primero que nada hay que saber la presión hidrostática, eso es por de ley. Vamos a calcularla entonces con esta formulita, que es la única que tenemos para presión. Entonces, densidad ya sabemos que vale 1000 kilogramos entre metro cúbico, perdón. La gravedad ya sabemos que vale 9.81 metros entre segundo al cuadrado, y ya sabemos que la altura vale 1.15 metros. Bien, entonces ahí tenemos esos tres datos. Bien, vamos a hacer esta multiplicación de estos tres números, a ver cuánto me da. Sería 1000 por 9.81 por 1.15, y eso me da como resultado 11.281.5.
11.000, bueno, aquí no escribo todo eso, sería 11.281.5, y pues son pascales para no meternos en problemas dimensionales, ¿no? Ok, dije, bueno, se preguntaron ustedes de dónde saqué la gravedad. La gravedad es del sistema MKS porque todo está en metros, menos los lados, que ahorita la vamos a convertir. Recuerden que si quieren convertir de centímetros a metros, únicamente multipliquen, dividen entre 100. 9.81 metros por segundo al cuadrado. Disculpen que me caí un poquito, pero pues mi voz se desgasta también. Ok, entonces ya tenemos ahí la presión hidrostática. Bien, ya con eso ya podemos calcular la fuerza. No, nos falta el área. Bueno, ¿de qué forma es la chapa? Cuadrada. Ya habíamos visto anteriormente que la fórmula para calcular el área de un cuadrado la teníamos por acá. Entonces, el área de un cuadrado se calcula con la fórmula aquí está. Área de un cuadrado es lado por lado. Ya la tenemos dicha escrita aquí, así que no hay ningún problema. Vamos ahora sí a pasarnos a ese ejercicio en específico, que es este. Y bueno, ok. Vamos ahora sí a calcular entonces el área primero de la chapa y luego ya sabemos lo demás, ¿no? Lado por lado. Recuerden que tiene que estar en el sistema MKS porque pues la presión la obtuvimos en pascales y el pascal es del sistema MKS. Lado por lado, esto sería 0.3 metros. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a multiplicar 0.3 por 0.3. 0.3 por 0.3, eso me da como respuesta 0.09. 0.09 metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Bien, y esa sería mi respuesta sobre el área. Ahora vamos a calcular entonces la fórmula de la fuerza. Entonces, vamos a aplicarla. La fórmula de la fuerza iría fuerza. Vamos a pasar la fuerza para el otro lado para que se quede del lado donde va. Fuerza es igual a presión. Recuerden que aquí ya tenemos la afirmación: presión hidrostática y presión son iguales. Entonces quiere decir que si la presión hidrostática y la presión son iguales, serían 11.281.5 pascales por el área. Ya la hemos calculado anteriormente, dio 0.09 metros cuadrados. Ok, multiplicamos eso: 11.281.5 por 0.09 metros cuadrados. Eso me da 1015, perdón, punto 33. Sería 1015.33. Bueno, en este caso son newtons, ¿no? Ya hemos visto anteriormente por qué dio newtons. No vamos a meternos en problemas matemáticos en este momento. Entonces, si es fuerza, es newton. Eso lo tienen que recordar muy claro. Y esta es la respuesta que en sí nos están pidiendo. Ok, 1015.33 newtons. Y eso sería todo, jóvenes, por el video de presión. Sería dos temas hicimos aquí: presión hidrostática y presión normal. Lo voy a subir igual a YouTube para que ustedes lo tengan en Classroom y puedan resolver los ejercicios. Recuerden que todos estos ejercicios, jóvenes, los deben de entregar antes del viernes. Igual el viernes van a entregar la guía y van a entregar el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias va a tener un formato único, ¿sí? El cual pueden llenar tanto a mano como en computadora. Si lo llenan a mano, van a tener que tomar las fotos de cada página y subirlas a Classroom. Si lo llenan a computadora, pues no hay ningún problema. Nada más hay que ponerle a computadora los datos, la fórmula, la sustitución y el resultado. Por otro lado, jóvenes, es importante que lo consideren. Cuando ustedes llenan este formato, cuando ustedes van a llenar el portafolio, a cada problema le tienen que poner datos, fórmula, sustitución y resultado. Si no lo hacen, no lo voy a tomar como válido. ¿De acuerdo? Bien, eso sería todo por el video de hoy, jóvenes. Muchas gracias y continuamos.